Shalom, shalom, mi querida familia. Otra vez aquí, Israel unido en Cristo, desde San Diego, California. Con ustedes, el oficial Cornelio, y a mi derecha tengo al gran Soldado Jehu. Ok. Vamos a leer eso primero antes de comenzar, hermanitos. Vamos a leerles algo y entonces vamos a comenzar con la clase. Israel unidos en Cristo. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnicidad o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier trama que causa daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar de cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico capítulo 5, versículo 1. Así es. Muy buenas tardes, familia. Una vez más con ustedes. Nosotros somos Israel unido en Cristo. Estamos localizados ahorita, esta escuela está en San Diego, California. Cada día, los 7 días de la semana, tenemos clases. Enseñamos al pueblo tal llamado latino, tal llamado hispano, su verdadera nacionalidad, su verdadera identidad, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo con, más bien con las escrituras, de quién son los hispanos, quién son los latinos en la Biblia. ¿Qué nombre tiene Dios para nosotros? ¿Cómo nos llama Dios? Estamos enseñando quién somos, lo que Dios requiere para nosotros antes de que venga el día gran y terrible del Señor. Hoy el tema de este día es basado a las fiestas solemnes de los israelitas. Dios apartó al pueblo de Israel, nos puso a un lado y nos dijo, miren, ustedes gran, especial, hijos, hijas mías, yo tengo algo especial para ustedes. Estas son las fiestas solemnes que van a ser por sus generaciones en sus pueblos. Hoy vamos a hablar de la fiesta conocida por Pentecostés. También es conocida por fiesta solemne de semanas y también es conocida por fiesta de los primeros frutos. Esos tres nombres está hablando de la misma fiesta. Todo mundo la conoce por Pentecostés. Vamos a enseñar con las escrituras de dónde comenzó, para quién era, cuál es el propósito, cuál es el punto realmente de esta fiesta. No nomás está hablando literalmente de frutas, de vegetables, de verduras. El significado mayor detrás de esta fiesta es que Jesucristo fue nuestro primer fruto para la nación de Israel. Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Esta fiesta significa, está hablando de Jesucristo. Él es nuestra fiesta. Él es, por Él se le estamos celebrando realmente, porque Él es el que dio su vida por la nación de Israel. Vamos a explicar en detalle también eso. Pero vamos a leer los versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para que se den cuenta cuándo originó. ¿Ok? Con eso vamos a comenzar. Dame Levíticos capítulo 23. Vas a leer del 9 al 21. Leviticus 23, chapter 9. I'm sorry. Leviticus chapter 23, 9 through 21. Échale. El libro de Levítico capítulo 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y ¿A quién? diles. Espérate, ¿a quién? Habla a los hijos de Israel. Es muy importante parar allí, porque como dije anteriormente, ustedes latinos, hispanos, ustedes son los hijos de Israel. Ustedes no tienen que estar celebrando las cochinas quinceañeras, el día de la mamá, el día del papá. Ahí estamos celebrando con los gabachos President's Day, el día del presidente. Aquí estamos leyendo las fiestas que te corresponde a ti y a tus hijos, porque la Biblia dice, habla a los hijos de Israel. Quiere decir que estas fiestas, Pentecostés, es para ustedes y solamente ustedes. Léelo del principio. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel
Y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo nos doy y sigues sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. ¿De los qué? De los primeros frutos. Una vez más, De los primeros frutos. acuérdense, les dije que Pentecostés es conocido por fiesta de primeros frutos también. Sigue leyendo. De nuestra siega. Versículo 11. Deja de decir algo. Concuerda en el mismo tiempo, por eso está hablando de eso. Aquí están pasando semanas, pero comienza anteriormente, por eso en la misma temporada. Por eso es que tiene diferentes nombres. Sigue leyendo. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Qué significa eso? Es como un surco. Ustedes que son de rancho, ustedes saben lo que son surcos. Los que son campesinos hacen muchas ramas en el campo, ¿ok? Los sacerdotes iban a hacer un pequeño surco en su mano y lo iban a menear. Esa era la ofrenda de grano, del trigo que le estábamos mostrando al Señor, a Dios. Sigue leyendo. Para que seas aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcas la gavilla, ofrecerás un cordero de un año, sin defecto. El cordero sin defecto fue Jesucristo para nosotros. Por eso Cristo representa todo esto. Como dije, voy a explicar eso, pero vayan poniendo atención, ¿ok? Antes se trataba con sacrificar animales, antes de la venida de Cristo. Pero sigue leyendo. En holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en el olor gratísimo. En un olor gratísimo. ¿Le? Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de nuestro Dios. Espérate ahí. Habló en detalle de lo que podemos hacer, del tipo de ofrenda, de la cantidad, de la medida. Si ponemos atención, esto era algo muy difícil. Tenías que hacerlo perfecto. Si no lo hacías a la medida, exactamente lo que Dios requería de nosotros, Él no aceptaba. Los levitas, los sacerdotes iban a decir, no me traigas esa porquería. ¿Cómo vamos a ofrecerle esto a Dios? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque nosotros, por eso dice en el Antiguo Testamento, que no podíamos, que de diario y diario sacrificio y ofrendas, eso no nos traía la justicia, no nos hacía perfectos. ¿Por qué? Porque eran detalles muy mínimos y grandes que la nación de Israel diario estaba fallando. Sigue leyendo. Estatuto perpetuo es por nuestras edades en donde quiera que habites. ¿Por cuánto tiempo dice que era? Estatuto perpetuo Ajá. es por nuestras edades en donde quiera que habites. Ahorita el hispano está en todo el mundo, pero ahorita vamos a enfocarnos en los latinos en los Estados Unidos. La Biblia nos está diciendo que es perpetuo. Esta fiesta los pastores deberían de estarnosla enseñando. Yo no sé por qué no nos enseñan las fiestas solemnes del Señor. Yo no sé por qué, de dónde salieron los cumpleaños, de dónde salió la Navidad, que no tiene absolutamente nada que ver con Jesucristo. Aquí está hablando que era un estatuto perpetuo por sus generaciones, en donde quiera que habiten los hijos de Israel. Pentecostés se tiene que celebrar de cierta forma, de cierto día. Tenemos que saber lo que Dios requiere en ese día. Y tenemos que saber que las otras tradiciones de hombres, las otras fiestas de hombres, doctrinas de hombres, tenemos que votarlas porque no se encuentran en las Escrituras. Sigue leyendo. Versículo 15. Y contarás desde el día que sigue al día de reposo. Desde ese el día en que ofrecerás la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántas? 7 semanas cumplidas serán. Después del día de reposo vas a contar 7 semanas. 7 por 7
Yo soy medio burro. Miren, aquí está un burrito, by the way. Yo soy medio burro para la matemática, pero 7 por 7 son 49. ¿Ok? Dice que vas a contar 7 semanas completas. 7 por 9 son 49 días. Sigue leyendo. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás 50 días. ¿Cuántos? 50 días. So, Pentecostés, del día de reposo, cuenta 7 semanas más un día. Son 50 días. Ahí es donde cae el día Pentecostés, que siempre cae en domingo. Siempre cae en domingo. Sigue leyendo. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. De nuestras habitaciones traerás 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahí para, porque realmente nomás quería llegar hasta el 15, donde habla de 7 semanas. Por eso, como dije anteriormente, Pentecostés es griego. El nombre Pentecostés es griego. Significa 50. El nombre Pentecostés significa 50. Mucha de la gente ni sabe eso. Por eso se conoce por fiesta de semanas. Aquí la Biblia nos dijo que íbamos a contar 7 semanas completas. Por eso Pentecostés, 7 semanas, la fiesta de semanas. ¿Qué más? Fiesta solemne, los primeros frutos. Está hablando todo de lo mismo. ¿Ok? Quería aclarar eso, por si no sabían. Ahora, dame Deuteronomio 16. Quiero cubrir ciertos versículos que hablan de la misma fiesta para que ustedes los apunten. Deuteronomy 16, 9 through 12. ¿Le? Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. Ajá. 7 semanas contarás desde que comenzará a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Lo mismo está diciendo, 7 semanas. 7 semanas, por esto se llama fiesta solemne de semanas. Sigue leyendo. Versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. ¿Le? Según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Si tenías mucho grano, las primicias, o sea, lo primero, lo más bueno, eso es lo que se le ofrecía a Dios. ¿Ok? Eso era lo mejor, se le daba a Dios. Por eso ahí es donde entra Cristo. Él es lo mejor. Dios nos dio a nosotros lo mejor, nos dio a su Hijo. Él fue el holocausto para nosotros, para que entiendan. Sigue leyendo. Versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y te qué? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Nosotros, ¿saben cuándo nos alegramos? En los cumpleaños. Pura peda seguro. Peda seguro. ¿A poco no? Y a veces, la mayoría de las veces, el niño no celebra el día festivo de cumpleaños. Es nuestra familia que nomás va a tomar. Entonces la celebración es un pretexto para emborracharse. Exactamente. Y pelear, deja de eso. Y andar con las esposas de los esposos. Ándale, y hay pura fornicación. Pura fornicación. Drunk driving. Drunk driving. Y todo eso, ¿verdad? Puro pecado. Pero la Biblia dice que aquí estamos, que dijo que tenemos que estar, ¿lee el versículo 11? Versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Sí escucharon, hermanos? Los días festivos de Dios que tiene para nosotros, realmente es donde tenemos que decorar la casa. Es donde tenemos que invertir un poco de dinerito. Porque realmente en los días, en las fiestas del mundo, las quinceañeras, los bautizos, hay fiestas seguras, invertíamos 10, 20, 30 mil dólares. Pero en las fiestas donde realmente nos tenemos que alegrar, donde dice la Biblia, nosotros no, pues ¿qué es esto? ¿No? ¿Pentecostés? ¿Fiesta de semanas? ¿Qué es esto? ¿Estás loco? No, tenemos que regresar a cumplir y a practicar los mandamientos y las fiestas que Dios tenía
desde el principio para los hijos de Israel que somos nosotros. Su alegría, nuestra alegría, realmente tiene que comenzar lo que está escrito en las Escrituras. Hermanos, hermanas, yo sé, es un proceso. Tal vez si es su primer fiesta, no le vas a hallar tanto sentido. Maybe tu segunda fiesta, tu tercera, ya tu tercera, cuarta fiesta, ya era de que ya realmente tengas apuntado en el calendario. Tengas una buena idea de lo que vas a decorar tu casa, de lo que se permite cocinar, no se permite, algunas fiestas, la mayoría no se permite trabajar, pero sí se permite cocinar. Es un día de reposo, pero hay ciertas cosas que sí se permiten y ciertas cosas que no se permiten. Por eso hacemos estas clases, para enseñarles a ustedes lo que Dios requiere de nosotros, lo que permite y lo que no permite en ciertas fiestas solemnes. Sigue leyendo. Versículo 11. Ajá. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu servio, tu servia, el levita que habitará en tus ciudades, Ajá. y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y como dije, a nosotros, si tú eres un latino que se encuentra en Alemania, busca una escuela de Israel unido en Cristo en Alemania. Si estás, dame otro país. Australia. Australia. Si tenemos escuela, busca algo allá. Si no hay una escuela cerca de donde tú vivas, tenemos clases. Apunta los versículos. Tú, lo poco que puedas, haz lo mejor que puedas. Comienza a celebrar estas fiestas solemnes. Porque les voy a decir una cosa. Estas fiestas van a continuar cuando esté Cristo aquí con nosotros. Vamos a continuar con las fiestas. Lea hasta el 12. Versículo 12. Y acuérdate de que fuiste servio en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Esto es una memoria también, en parte lo que significa esto, es una memoria de lo que Dios hizo, de librarnos de la esclavitud de Egipto. Nosotros, como Cristo fue nuestro primer fruto, Él fue el que dio su vida por nosotros. Dios mandó lo mejor a través de Cristo. Él nos rescató a través de su Hijo. Aquí también está diciendo que nos sacó de Egipto, de esclavitud, de servidumbre. Esa es otra cosa que tenemos que tener en mente, lo que significa esta fiesta. Esta fiesta significa libertad. Ya no somos esclavos, aunque todavía vivamos como esclavos. Estamos bajo las otras naciones, estamos bajo el hombre blanco, bajo las otras naciones, todavía estamos bajo ellos. Pero tenemos que tener en cuenta que también significa que Dios nos libró de la mano de los egipcios. ¿Ok? ¿Ya terminaste el 12? Sí, Señor. Dame el 16 y 17, versículo 16 y 17. Verse 16 and 17. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogió. Tenemos muchas fiestas, pero estas 3 fiestas son las más importantes. Tenemos muchas fiestas, pero estas 3 fiestas son las más importantes, que Dios requiere algo específico. ¿Lee? En la fiesta solemne de los panes sin levadura Después de la Pascua, lee, en el mismo tiempo de la Pascua, el día siguiente, lee, y en la fiesta solemne de las semanas que es Pentecostés, semanas, lee, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. tabernáculos. Es cuando salimos de Egipto y estábamos caminando el desierto. Vivíamos en tiendas, en tabernáculos. ¿Ok? Eso todavía se practica. Estamos en tabernáculos. Esa fiesta se practica por 7 días completos. ¿Ok? Termínalo. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿De qué forma nos podemos presentar a Jehová con las manos vacías? Dios ya no requiere el grano. Dios ya no requiere que le traigamos un cordero y le mochemos, lo degollemos. ¿De qué? ¿De qué forma nos podemos presentar? Con guardar sus mandamientos, con participar,
con estar allí, con congregarte. Esa es la forma que no vas a llegar con tus manos vacías. Vas a llegar humilde, dispuesto a aprender. Te vas a tener que dejar ese orgullo afuera de la puerta, porque hay mucha gente que entra, tienen 50, 60 años, dicen, mijito, yo tengo 48 años de pastor. ¿Tú qué me vas a enseñar? Si tú vienes con esa actitud, tú viniste con las manos vacías. Tienes que estar dispuesto a aprender de nuevo. Tienes que estar dispuesto a dejar todo lo que has aprendido, bótalo. De esa forma vas a llegar completo ante los ojos de Dios y Dios te va a llenar de lo que te va a llenar. De ahí, dame Éxodo 34, 22. Exodus chapter 34, verse 22. Básicamente habla de las mismas cosas, pero lo estoy haciendo para que ustedes apunten y enseñen. Les van a preguntar. Es el propósito de usar muchos versículos que dicen lo mismo. Es para que ustedes los anoten. Dame eso. Éxodo capítulo 34, versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Es lo mismo, está diciendo lo mismo desde Éxodo, desde nuestra liberación de la mano de los egipcios, desde la esclavitud. Ahora estamos saliendo de Egipto otra vez. Está pasando lo mismito. Por eso tenemos que regresar a las fiestas, porque los latinos, los tal llamados hispanos, muchos de nosotros nos estamos despertando a nuestra verdadera identidad. Por eso es de que tenemos que hallarle todo el sabor, tenemos que sacarle todo el juguito a lo que realmente significan estas fiestas. No tenemos que mirarlo. Yo sé que todavía todos tenemos trabajo, estamos para arriba y para abajo. Yo entiendo, yo estoy de la misma forma, créanlo. ¿Ok? Pero de todos modos, de menos tenemos que saber lo que significa estas fiestas. Y ya con la misericordia de Dios y la oportunidad que Él nos va a brindar, vamos a poder practicarlo más, vamos a involucrarnos más, vamos a participar más y más y más, hasta eventualmente vamos a estar enseñándoles a todo mundo que va a estar entrando por nuestro ejemplo. ¿Ok? ¿Lo terminaste? Sí, Señor. Quédate en Éxodo, dame el capítulo 23, versículo 16. Exodus 23 and 16. Como dije, esto es repetición, pero es necesario. Échalo. El libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Ajá. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Los frutos de tus labores. Los frutos de tus labores. Está hablando. Primeros frutos. Es lo que está hablando. Es la misma fiesta. Ahora sí. Ya quiero entrar a otro tema. No tema, sino vamos a compararlo en el Nuevo Testamento con varios versículos. Primero dame segundo Esdras, capítulo 9, versículo 31. Second Esdras, chapter 9, verse 31. Vamos a ver el fruto. Yo les dije que Cristo representa el fruto, ¿ok? Él nos trajo la ley, lo mejor, ¿ok? La primera cosecha, lo mejor. Vamos a ver que realmente el fruto, los primeros frutos, está hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Dame eso. 9 and 31. Ese es el libro de segundo Esdras, capítulo 9, versículo 31. ¿Por qué? He aquí, yo siembro mi ley en ti. Léelo de nuevo. Versículo 31. ¿Por qué? He aquí, yo siembro mi ley en ti. Yo siembro mi ley en ti. ¿Lee? Y ella traerá fruto en ti. ¿Y qué? Y ella traerá fruto en ti. La ley es la que va a traer fruto en nosotros. ¿Qué es lo que nos trajo Cristo? Cristo nos trajo la ley de su Padre.
¿Y qué es lo que produjo? Fruto, fruto. Es simbólico. Es como el bautismo. Antes era el agua, ya no es con agua, pero eso es para otro día. Lee todo eso una vez más. Segundo Esdras, capítulo 9, versículo 31. ¿Por qué? He aquí, yo siembro mi ley en ti, y ella traerá fruto en ti. Eso es la fiesta. Cumplir la ley y que haya fruto en nuestras vidas. Que haya un cambio en nuestras vidas. Que podamos enseñar a los que están entrando con nuestro carácter, de la forma que hablamos, de la forma que nos movemos, de la forma que realmente nos amamos los unos a los otros. No despistadamente, porque hay muchos que realmente sí, te dicen que te aman, pero realmente no te aman. Esos frutos, la Biblia en Gálatas habla de esos frutos, pero aquí está hablando de los buenos frutos, que es la ley. De ahí, 1 Corintios, capítulo 15, del 21 al 23. 1 Corinthians chapter 15, 21 through 23. Aquí va a explicar quién es Cristo para nosotros. ¿Qué significa Cristo? ¿Cuál era uno de sus muchos propósitos del que Él vino? El propósito mayor que Cristo vino fue a dar su vida por la nación de Israel. Ese es el mayor. Pero hubo muchas cosas. También dijo que vino a dejarnos un ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Dame eso. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de Adán y ahora está hablando de Cristo. ¿Lee? Porque así como en Adán todos mueren, Ajá. también en Cristo todos serán vivificados. Todos los israelitas. ¿Lee? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué dice que es Cristo? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Está diciendo que Cristo son las primicias. Interesante. Sigue leyendo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios. No más hasta el 23. 23. Lee el 23 una vez más. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo es la razón de esta fiesta. Cristo es las primicias, los primeros frutos. ¿Lee? Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, los que plantaron, los que se dejaron que plantara la ley en nosotros y producieron fruto. Luego nosotros. Está hablando luego los que realmente practicaron los mandamientos de Dios y dieron fruto al 100%. De ahí dame Juan, capítulo 12, del 24 al 25. John chapter 12, 24 through 25. Aquí Cristo va a hablar de una parábola, ¿ok? Estamos hablando de fruto, cosecha, grano, ¿ok? Todas esas cosas que se meten a la tierra, que se siembran. ¿Lee? El libro de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Déjame acompañarte, espérate. San Juan, capítulo 12 y versículo 24. Ok, lee. De cierto nos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, Ajá. pero se muere, lleva mucho fruto. Aquí está hablando de grano. Aquí está dando una comparación. Léelo de nuevo. Versículo 24. De cierto nos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, Ajá. pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De fruto, del grano, del fruto, del grano. Sigue leyendo. Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Está hablando de nosotros. Nosotros somos ese grano. Tenemos que morir a este mundo. Tenemos que
morir en la tierra. No somos de este mundo. Nos está comparando de que, por eso dijo en el versículo 25, el que ama su vida la perderá. Cada grano, ahora lee el 24 una vez. Versículo 24. De cierto nos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Es nosotros. Si no llegamos y practicamos los mandamientos y sabemos que este mundo no es como Dios quiere que vivamos, tenemos que morir a este mundo. ¿Lee? queda solo, ¿Queda qué? queda solo. ¿Lee? Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir. Tenemos que llevar mucho fruto. Por eso Dios nos compara a nosotros como primicias. Por eso esta fiesta, Cristo fue la primicia. ¿Ok? Ya leímos eso en 1 Corintios 15. Pero también nosotros, Dios tiene un pueblo. Dios tiene a ciertos escogidos como su primicia. Por eso Dios al principio le teníamos que dar lo mejor de lo que salía de la cosecha. Lo primero que salía, no nomás si era primero, sino era lo mejor. Aquí nos está diciendo Cristo que nosotros tenemos que ser ese grano que cae a la tierra, va a morir a este mundo, pero realmente vamos a morir en Cristo y vamos a dar mucho fruto. Lee el 25. Versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo. ¿En qué? Y el que aborrece su vida en este mundo. Aquí está diciendo este mundo. Lo que te están enseñando en las iglesias que no se puede encontrar en la Biblia. Todo lo que has aprendido es parte de este mundo. Tienes que morir a este mundo. Tienes que sacarte de la mente todas las fiestas de este mundo. Tienes que levantarte, tienes que despertar a realmente lo que tenemos que celebrar. Eso es parte de este mundo. Y son muchas otras cosas, pero no nos vamos a meter en detalle. ¿Le? Para vida eterna la guardará. Pero vamos a recibir vida eterna al final. De ahí me vas a dar Romanos 6, 3 a 5. Este versículo va a concluir, no concluir, pero sino va de acuerdo con lo que acabamos de leer. Romans 6, 3 to 5. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ajá. Oh, ¿no sabes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es lo mismo lo que acabamos de leer del grano. Tenemos que ser bautizados en él. Fuimos bautizados en su muerte. Ese grano tiene que morir. ¿Lee? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Está hablando del grano de lo que acabamos de leer. Fuimos sepultados. Ese grano que cae a tierra y no muere, está hablando de lo mismo. ¿Lee? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a tener la misma esperanza que tuvo Cristo. Nosotros tenemos la misma promesa del Padre. Si somos esos primeros frutos, caemos a la tierra, morimos a esta tierra, vamos a dar una cosecha. Dios nos va a aceptar como los primeros frutos. Es lo que está diciendo. Hasta el 5, ¿verdad? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resucitación. De su resurrección. Resurrección. La promesa va a ser para la resurrección. ¿Ok? 1 Corintios 15. Ahora vas a leer del 42 al 44. 1 Corinthians 15, 42 through 44. First Corinthians 15, 42 through 44. Pentecostés, ¿de qué se trata? Porque habla de frutos, de grano, de maíz. Está hablando de nosotros. Está hablando de Cristo. Esta fiesta es simplemente de Cristo, de sus primeros frutos, que los primeros frutos somos nosotros, el pueblo de Israel. Dios desde el principio, y vamos a hablar de eso, Dios desde el principio, Él ha escogido, desde antes de que haya formado cualquier cosa, Él ya sabía quién eran los primeros frutos. Él ya sabía
¿Qué gente lo iba a honrar al 100%? ¿Qué gente no lo iba a honrar al 100%? Él ya sabía, él ya tenía escogido quién iban a ser los primeros frutos. ¿Lee? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Comienza del principio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Ajá. Así también es la resurrección de los muertos. Ajá. Se siembra en corrupción. ¿Qué hace? Se siembra en corrupción. Acuérdense, fiestas solemnes de semanas, primeros frutos. Estamos hablando de sembrar. Léelo del principio, pongan atención. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Ajá. Se siembra en corrupción. Esa semilla, ese grano que cae a la tierra en corrupción, tiene que morir. Lee. Resucitará en incorrupción. Resucitará en incorrupción, porque dio fruto. Dio fruto. No está hablando de fruto de una manzana, un plátano, una uva. Está hablando del fruto que dio fruto. Guardaste los mandamientos. Supiste lo que Cristo requería de ti. Guardaste las fiestas solemnes. Por eso es de que vas a salir en incorrupción. Sigue leyendo. Versículo 43. Se siembra en deshonra. Se siembra en deshonra, porque este mundo, fíjese lo que estamos en es puro deshonra. Aquí realmente es la tierra del maligno. Como dice que la tierra es entregado al malvado, al maligno. ¿Lee? Resucitará en gloria. ¿Lee? Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Porque realmente nosotros, en la facultad que estamos, se siembra en debilidad. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo carnal. Pero, ¿qué dice lo del último? ¿Y resucitará? ¿Se siembra en qué? Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Ajá. Resucitará en poder. Poder es la palabra que buscaba. Resucitará en poder. ¿De qué está hablando de ese poder? Está hablando lo que le va a dar vida eterna. Dios prometió la vida eterna de vivir para siempre sin diabetes, sin cáncer, sin depresión, sin biles que pagar que me van a cortar el agua, que me van a cortar la luz. En poder, ¿aquí qué está hablando? Está diciendo que si tú eres los primeros frutos, como esta fiesta, vas a resucitar en poder, porque vas a ser digno de la vida eterna y de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso esta fiesta es más que nos juntamos. No, esta fiesta nos está enseñando que tenemos que ser los primeros frutos. Tenemos que sembrarnos a nosotros mismos. Así dice, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. ¿Y qué más dice? Se siembra en debilidad y resucita en poder. ¿Por qué está usando de sembrar? ¿Por qué usa estas comparaciones? Es lo mismo con esta fiesta. Las primicias de semanas, los primeros frutos. Está diciendo lo mismo. Aquí está relacionado para nosotros. Nos está dejando un ejemplo. Cómo nosotros tenemos que vivir para para tener el mejor resultado cuando estemos cara a cara al Dios Altísimo. ¿Ok? De ahí dame Santiago 1, 17 al 18. James 1, 17 through 18. Santiago is James, yes, sir. I know it's weird, huh? Yo le dije que nosotros éramos sus primicias. Dios ya sabía desde el principio. Esta fiesta de las primicias. ¿Primicias de qué? De los frutos. ¿Ok? Está hablando de nosotros.
Desde el principio, el Padre ya tenía escrito quién son sus primeros frutos, quién eran esos que iban a obtener la vida eterna. Dame eso. Santiago capítulo 1, versículo 17. Ujú. Toda buena da vida y toda buena da vida Toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto. toda buena dádiva y don perfecto, Dios no nos da. Es lo que está diciendo. No es algo con el que tú naciste. Bueno, sí naces con eso, porque Dios te lo dio. Es lo que está diciendo. ¿Lee? Del Padre de las luces, El Padre de las luces. ¿Lee? en el cual no hay mudanza, Ujú. ni sombra de variación. Porque variación, o sea, no cambia. Dios es perfecto, Él no cambia, Él no varía. ¿Ok? Como por ejemplo, no, mejor no voy a hablar de eso. Sigue leyendo. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Él, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lee para que seamos primicias de sus criaturas. esa parte de nuevo. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es la primicia? Está hablando de los primeros frutos. De toda su creación, Él dijo, no, mira, ese gordito, ese flaquito, ese cachetón, ese narizón, ese acá, ese güerito, este acá. Todos nosotros, a nosotros nos escogió. Lee el último versículo. Sí, Señor. Versículo 17. No, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La voluntad de Dios es su palabra, sus mandamientos. Por su voluntad, lee. Para que seamos primicias de sus criaturas. Somos sus primicias. Somos sus primicias de su criatura. Esta fiesta es más que saber es Pentecostés. Como el libro de Hechos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2 del 1 en adelante. Que se escuchaba un gran estruendo y que se le aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Pentecostés es mucho más que eso. Y es más, ¿y por qué le llegó ese don del Espíritu a los israelitas? Allí no había güeros, gabachos, chinos, árabes. Ahí había puro israelita. Acabamos de leer que a sus primicias no se escogió por sus primicias. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo se derramó solamente a los israelitas? ¿Por qué? Porque los israelitas son la primicia de Dios. Esta fiesta solamente es para los israelitas. Esta fiesta solamente es para los hijos de Dios, que son ustedes latinos. ¿Lo acabaste? Sí, Señor. Ok. Salmos 1, del 1 al 3. Psalms chapter 1, 1 through 3. Ya saben, hermanos, nosotros somos sus primicias. De los primeros frutos, lo mejor. Es lo que Dios está diciendo. Dios mismo tiene sus primicias y Él ya los escogió y somos nosotros. Es algo por qué estar orgullosos. Ahora sí, tenemos que entender más en profundo es lo que significa esta fiesta. Esto es realmente nuestra celebración. Estamos celebrando que Dios nos escogió a nosotros desde el principio y trajo a Cristo para que Él sea su primer fruto, para darle vida a través de la muerte de Cristo a su pueblo. Esta fiesta significa eso. Es el propósito de esta fiesta. Dame eso. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado Bienaventurado. el varón que no anduvo en consejo de malos, Ajá. ni estuvo en camino de pecadores, Le. ni en silla de Escarnizadores. escarnizadores se han sentado, Ajá. sino que en la ley de Jehová, ¿Sino en qué? sino en la ley de Jehová está su delicia. En la ley está nuestra delicia. Le. Y en su ley
medita de día y de noche. Tenemos que estar clavados, aunque llegues cansado, prende un video, mira una clase, lee tu Biblia 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras. Tenemos que siempre estar en las escrituras, siempre. ¿Lee? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fruto, 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 fruto. Si quieres ser primeros frutos, tienes que siempre estar en la ley. Esa es otra seña para quién realmente son sus primicias. Porque miren, hay mucha gente que dicen que creen en Dios, pero nunca abren las escrituras. Mi mamá, ahí está en su casa. Oiga, ma, yo a veces voy a su casa. Oiga, ma, ¿dónde está su Biblia? No, pues se me hace que está en ese cajón. Se me hace que lo vi allá en el closet. Se me hace. ¿Cómo vas a hacer un árbol plantado junto a la corriente que de día y de noche su deleite es las escrituras? ¿Cómo alguien puede decir, yo tengo una relación personal? Tarde se me hace que venga Cristo. Ni sabes la fiesta de Pentecostés lo que significa. Tú pensabas que era para todo el mundo. Mucha gente cree que es para todo el mundo. Mucha gente sí sabe que era fiesta judía, pero lo que no sabe la mayoría de los latinos es que nosotros somos los judíos. Nosotros verdaderamente somos los israelitas. Por eso estamos aquí, para enseñar realmente la profundidad, el significado, la importancia de guardar las fiestas solemnes del Señor. Lee el versículo 3 una vez más. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto. ¿Su qué? Que da su fruto. Primeros frutos, lee. En su tiempo. En el tiempo. En el tiempo. ¿En cuál tiempo? Primer lugar, cuando Cristo venga, va a decir bien hecho. Ese es el mejor tiempo. Pero antes de eso, tú tienes que dar fruto aquí. Significa tenemos que enseñar. Tenemos que hospedarnos los unos a los otros. Tenemos que tener bondad, compasión, amor, caridad los unos a los otros. Ayudarnos entre los unos a los otros. No usarnos. Porque hay muchos que nomás quieren usar a la gente. Pero Dios sabe quién son esos. ¿Ok? De ahí me vas a dar Romanos 8, del 22 al 23. Romans 8, 22 through 23. ¿Le? El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Ajá. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación somos nosotros. La creación en parte es la tierra, los árboles. Todo está gimiendo. Vamos a ver por qué. ¿Lee? Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Que tenemos qué? Que tenemos las primicias del Espíritu. Primicias. Acuérdense, acabamos de leer en Santiago que Dios escogió a su primicia. Aquí está, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está diciendo que los israelitas tienen las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu. Si Santiago dijo que Dios tiene sus primicias, que son los israelitas, Pablo está diciendo lo mismo. Los israelitas es lo mejor que Dios tiene en este planeta. Somos su primicia. Pero en primer lugar tenemos que saber que somos israelitas. Tenemos que dejar ese nombre de latino, ese nombre de hispano, mexicano, puertorriqueño, o como dicen, puertoliqueño, o cubanito, mi chico. Ok, no son cubanos, no son puertorriqueños, no son dominicanos,
nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, chilenos, argentinos, colombianos. No. Ustedes, Dios los conoce por Isaacar, Efraín, Manasés, Simeón, Zabulón, Aser, Neftalí, todos esos nombres. Dios los conoce por esos nombres. Pero si realmente tenemos una esperanza de ser sus primicias, tenemos que regresar a nuestra identidad. Tenemos que saber el propósito de esta fiesta solemne. Hay muchas fiestas, pero estamos a punto, este domingo que viene, se celebra la fiesta de Pentecostés, o primeros frutos, o fiestas solemnes de semanas, que es la misma fiesta. Lee ese versículo una vez más, lee el 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Una cosa, gimimos, está hablando de gimir. ¿De qué está diciendo? ¿Qué significa eso? Si tú no estás desagusto, si tú no estás con una comenzoncita, si tú no estás, ¿cuál es otra palabra que puedo usar? Incómodo. Tenemos que estar incómodo. Tenemos que estar gimiendo porque miramos la situación de nuestra gente. Si tú estás tranquilo en este mundo, si tú te acuestas nomás pensando en a dónde vas a ir a vacación, con quién se va a casar tu hija, o tu novio, quién va a ser, o a qué escuela vas a ir. Si eso es para lo que vives, si no gimes, es imposible a que tú seas los primeros frutos. Lee el 23 una vez más. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, que tenemos que estar gimiendo por lo que miramos en este planeta, en este mundo, las situaciones que estamos frecuentando. Mire a cuánto latino no deportan, no matan en la calle. A cuánto tal llamado negro no están matando en la calle. Tenemos que estar gimiendo. Si no estamos gimiendo, realmente nuestro espíritu está muy apagado. Es imposible a que seamos sus primeras, ¿cómo dice? Sus primeras primicias. ¿Sigue leyendo? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabes cuál es tu cuerpo? Como dice, hay muchos miembros en el cuerpo, en Corintios dice, ¿verdad? El cuerpo está hablando de las 12 tribus de Israel. Solamente es el cuerpo, las 12 tribus de la nación de Israel, que son los tal llamados negros, los tal llamados latinos, hispanos y indios nativos. Ese es el cuerpo de Dios. De ahí, Jeremías 2, 3. Jeremiah 2 and 3. Chapter 2, verse 3. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Lee one more time, como dice el gabacho. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo era Israel a Jehová. Santo era Israel a Jehová. Lee. Primicias de sus nuevos frutos. ¿Qué dice? Primicias de sus nuevos frutos. Israel son los nuevos frutos. Las primicias de sus nuevos frutos. Estamos celebrando los primeros frutos. Pentecostés, eso es esta fiesta. Estamos celebrando a Jesucristo, que Él fue nuestra primicia. ¿Lees una vez más? Versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Ahora, cuando le pregunte a su pastor, pregúntele, ¿qué significa Pentecostés? Realmente es más profundo que cuando cayó las lenguajes y comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Es mucho más profundo que eso. Es la celebración de Cristo, nuestra primicia, la primicia de Dios. Y también está celebrando su primicia. ¿Quién es la primicia de Dios? Que somos nosotros, su pueblo.
¿Ok? Dame 1 Corintios 16 y versículo 8. 1 Corinthians 16 and 8. 1 Corintios capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostes. Lees una vez. Este es Pablo hablando. Estoy leyendo esto ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, Cristo no celebró. Pablo no celebró. Esto es más, Pablo nunca caminó con Cristo. Pablo nunca caminó con Cristo. Cristo lo tumbó del caballo a Pablo, lo cegó. Lees una vez más, vamos a decir lo que dice Pablo. Versículo 8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostes. ¿Sabes qué? Comienza con el unos dos versículos. A ver, 1 Corintios 16. 4. 5. 1 Corintios capítulo 16, versículo 5. Iré a nosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo andaba por donde quiera. Pablo realmente puso mucho trabajo. ¿Lee? Y podrá ser que me quede con nosotros aún pase el invierno, Aún pase el invierno. ¿Lee? para que nosotros me encamines a donde haya de ir. Ajá. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con nosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo se quería quedar con las diferentes iglesias para realmente ver cómo estaban operando. Les estaba enseñando cosas que estaban haciendo fuera de orden, lo estaban corrigiendo. Vamos a ver una de esas, un propósito por la cual se quería quedar con ellos. ¿Lee? Versículo 8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostes. Dijo que iba a estar con la iglesia de Efeso hasta Pentecostés. Esto es después del derramamiento del Espíritu Santo. Esto es después. Pero Pablo está diciendo que todavía estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Después de que ya había caído el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en muchas lenguas. Ahora, vamos a Hechos, capítulo 2, del 1 al 18. Ahora sí. Acts, chapter 2. Este es el famoso versículo que usan los cristianos. Es más, quiero aclarar algo. Los cristianos dicen que aquí es donde nació. Muchos dicen que aquí es cuando nace la iglesia cristiana. Los católicos se van a Mateo 16 con Pedro, que la roca, dice que ahí fue el primer papita. Los cristianos, que se creen independientes de los católicos, ellos usan este versículo, dicen que aquí es el nacimiento, the birth, el cumpleaños. Es lo que ellos dicen de la iglesia cristiana. Es lo que dicen esos tontos. ¿Ok? Dame eso. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todos unánimes juntos. Unánimes. Unánimes juntos. Espérate, ¿sabes qué? Lee el versículo, regrésate a... ¿Dónde les dice Cristo que no se vayan? 8, versículo 8. Hechos capítulo 2, versículo 8. 1 y 8. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigo en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era la promesa. Cristo les dijo, quédense juntos, porque les va a venir el poder del Espíritu Santo. ¿En qué? En esta fiesta solemne. Esta fiesta solemne, acuérdense, Cristo era el primer fruto. Ahora este es después de que murió, duró 3 días en la tierra, salió, estuvo con ellos 40 días
y estaba a punto de regresar con el Padre. Les dijo, quédense unánimes y les va a llegar el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Ahora sí, regrésate al capítulo 2, versículo 1. Tenemos que entender algo muy importante. Están recibiendo las órdenes de Jesucristo, porque en la fiesta solemne es una convocación. ¿Qué es una convocación? Es cuando un conjunto de gente se agrupa y están juntos. Por eso Cristo les dijo, no, ustedes van a quedarse juntos como normalmente lo hacían cuando celebramos Pentecostés. No va a cambiar nada aunque yo no esté. Es lo que le está diciendo Cristo. Viene con promesa a celebrar esta fiesta. Ahora sí. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. No tenemos que leer eso rápido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no todos nosotros, los que vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, tenemos que estar unánimes, la misma mentalidad y juntos, de acuerdo de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha gente y uno piensa de otra forma, la otra piensa de otra forma, eso no es unánime. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo ahí? Este mira esto, el otro, aquel piensa así, este es bien chismoso, este es bien celoso, este siempre se está quejando, este no quiere hacer trabajo. La Biblia dice, en primer lugar, tenemos que estar unánimes para estar juntos. ¿Lee? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ajá. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de los discípulos que estaban ahí juntos, a cada uno se le repartió cierto poder del Espíritu Santo. Se le dio un lenguaje. Quiero aclarar algo. El Espíritu Santo no es cuando alguien dice, saca la rata de la pata. Comienzan a hablar en lengua según ellos. Eso no es el Espíritu Santo. Aquí realmente es un lenguaje. Ese es el don del Espíritu Santo. Sigue leyendo. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿En otras qué? Y empezaron a hablar en otras lenguas. En un lenguaje. Lenguaje. No era no, eso es lo que se mira en las iglesias y dicen que están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de un demonio, es lo que están llenos. Sigue leyendo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones. ¿Quién? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones. ¿No dice gabachos? En Jerusalén judíos varones. ¿No dice chinos, cochinos? En Jerusalén judíos varones. Judíos. El derrame del Espíritu Santo le llegó a los judíos. Pentecostés era para los judíos. ¿Lee? Piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Sigue leyendo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Sigue leyendo. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Ajá. en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Lee, ahí viene. Versículo 10. En Frigia, en Panfilia, en Egipto
y en las en regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Proselitos es un convertido, es un convert. ¿Le? Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en ¿Les qué? les oímos Oímos. les oímos hablar en nuestras lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Quiere decir, si tú vas a Alemania y tú nunca has hablado el lenguaje de los alemanes, ¿ok? Tú vas a Alemania y el Espíritu Santo te tocó. Tú comienzas a hablar en el lenguaje de los alemanes. Los alemanes te entendieron que tú estabas hablando alemán. En las iglesias, según ellos dicen, que cuando se derramó el Espíritu Santo, que ellos en las iglesias es exactamente lo que les pasó a los discípulos, a los judíos. Esa es una barbaridad, esa es una gran mentira del diablo. Aquí la Biblia claramente está diciendo que eran lenguajes y las otras naciones no judías, no judíos, le entendieron lo que estaban diciendo. Sigue leyendo. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mozo. Están pedos, están borrachos, andan chupando. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿Quién? Varones judíos. Ajá. Y todos los que habitan en Jerusalén, ¿Le? estos nos sean notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, Estos no andan borrachos, estos no andamos tomando, como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es muy temprano para estar chupando, Mas esto él lo dicho por la profeta Joel. Por el profeta. Por el profeta Joel. Esta es la profecía desde Joel. Esto tenía que suceder. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derrámame de mi espíritu. Derrámame de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervias de aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré. Dame el versículo 17. Lee el 17 una vez más. Este es punto. Versículo 17. Y en los posteros días. En los últimos días. En los últimos días, aquí están celebrando Pentecostés. Pedro nos acaba de decir lo que iba a pasar. Entonces Pedro poniéndose a pie y dijo, no, Isaías escribió de esto. En este tiempo cuando se derramó el Espíritu Santo, no eran los postreros días. Pero Pedro nos está diciendo algo muy importante en el versículo 17. Lees una vez más, pongan atención. Versículo 17, y en los posteros días. En los últimos días, hoy es para ustedes este mensaje. En la misma fiesta, esta fiesta es muy importante. ¿Le? Dice Dios. ¿Dice quién? Dice Dios. Mi abuela. Dice Dios. ¿Le? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Le? Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y es lo que se está mirando. Nuestros hijos y nuestras hijas están clamando el nombre de Dios. Están hablando de guardar los mandamientos. Nos están diciendo, papi, ¿cuándo va a ser tabernáculo? Papi, ¿cuándo va a ser esta fiesta? ¿Cuándo va a ser la otra? ¿Cuándo vamos a ir a congregarnos? Están profetizando, le están enseñando a sus familiares, a los que no guardan los mandamientos, porque hasta apenas hoy en día estamos practicando los verdaderos días festivos del Señor. Por eso sabemos que esta fiesta es de suma importancia, porque aquí está diciendo que nuestros hijos y vuestras hijas
iban a estar profetizando. Y es exactamente lo que se está mirando hoy en día. ¿Lee? Nuestros jóvenes verán visiones. Y es lo que se mira. Nuestros jóvenes están mirando visiones. Muchos tienen sueños del fin del mundo. ¿Lee? Y nuestros ancianos soñarán sueños. Y es lo que se mira. Estamos en los últimos días. Tenemos que regresar a los mandamientos de Dios, a las fiestas solemnes, a la fe en el Jesucristo verdadero, en el Jesucristo negro, el que explica la Biblia, cual la Biblia lo describe como un hombre negro. ¿Lee? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervias en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ya derramó hasta el 18 nomás. Ya es notario que se ha derramado el espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está trabajando. Ahora, en este día, en Hechos 2, el Espíritu, el poder, fue que realmente hubo un milagro y comenzaron a hablar en otra lengua. Pero ¿saben qué? Es lo mismo que está pasando ahorita. Muchos de nosotros hablamos alemán, portugués, español, francés, parlez-vous français. Muchos lenguajes hablamos. Por eso está pasando lo mismo. El Espíritu Santo no es como realmente de la misma forma que sucedió aquí, que entró un viento y les cayó repartido sobre cada uno. Pero el Espíritu Santo es manifiesto en nuestras vidas de diferente forma, pero sigue siendo el poder del Espíritu Santo, porque estamos regresando a nuestra verdadera nacionalidad. Para que uno realmente deje de llamarse latino, hispano, negro, latino, lo que sea, indio, nativo, realmente el Espíritu Santo tiene que estar trabajando en ti para que tú llegues a ese entendimiento y digas, oye, es de veras, la Biblia está hablando de nosotros. Solamente el Espíritu Santo te puede dar ese entendimiento. Por eso sabemos que ese derramamiento del Espíritu Santo todavía está en efecto, pero es distinto a lo que sucedió en este tiempo. Vamos a ir al último versículo, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17. 2 Thessalonians chapter 2, 13 through 17. No hay nada nuevo bajo el cielo. Todavía tenemos que participar en estos días, fiestas solemnes de Dios. ¿Le? Yeah, 13. Primer Tesalón. No, segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, del 13 al 17. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos ha escogido. ¿De que Dios qué? De que Dios nos ha escogido. Somos sus primeros frutos, sus primicias. ¿Le? Desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde el principio para salvación. Está diciendo lo mismo, pero aquí no usa la palabra primicias, pero está diciendo lo mismito. Somos sus primeros frutos. Esta es la fiesta. Tenemos que estar felices, gozosos, que los israelitas son los primeros frutos. Pentecostés es nuestra fiesta. Pentecostés es nosotros. Somos Pentecostés nosotros. ¿Le? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos que estar llenos del Espíritu, tenemos que tener fe y tenemos que estar en la verdad, que son las Escrituras. ¿Le? Versículo 14, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra primicia,
es alcanzar la gloria, entender que Cristo fue nuestra primicia, la primicia del Padre. ¿Lee? Versículo 15. Así que, hermanos, están firmes y retene la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué tenemos que retener? Obviamente los mandamientos, obviamente nuestra verdadera nacionalidad, la imagen verdadera de Cristo, pero ¿qué también, qué es parte de esta doctrina? ¿Qué tenemos que retener con todo eso lo que nombré? Las fiestas solemnes, el significado verdadero de Pentecostés. No nomás 50, es lo que significa Pentecostés. 50 es más que un número 50. Tenemos que retener el verdadero significado de la fiesta. ¿Lee? Sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Lee? Versículo 17. Conforte nuestros corazones. ¿Qué dice? Conforte nuestros corazones. Tenemos que confortar nuestra mente. Tenemos que estar fuertes aquí arriba. Tenemos que dejar de payasadas. Tenemos que esforzarnos en estas fiestas. ¿Lee? Y nos confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos que estar en toda buena palabra que sale de la Biblia y en obra. Nuestras obras es guardar los mandamientos, la fe en Cristo y honrar las fiestas solemnes de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, ojalá y hayan aprendido algo. Háganle en share para que más pronto Dios selle a los 144,000 y a la 1/3 parte que han sido sus primicias desde el principio para la salvación eterna. Con eso, hermano, le decimos shalom. Shalom.